entregar un hijo a la voluntad de Dios, por más de que uno está convencido que es lo mejor y que aunque no lo entiende, incluso personalmente confío en la grandeza de Dios. De broma diga como que estos son tus retorcidos planes, Dios. ¿Cómo? Lo que más he admirado a María es la fe. Eso más allá de si sabía o no sabía. Creer que era lo mejor, que era el plan y soltarlo, eso no es una cosa que se pasa todos los días. Ha sido poder vivir como la alegría en medio del dolor. Bienvenidos una vez más, Pauli, aquí estamos ahora en un nuevo mes. Este es el mes de nuestra querida Madre y Reina y de todas nuestras mamitas, obviamente. Y para este episodio, por primera vez, Pauli, vamos a decir el título. Nunca decimos como cuál es el título de qué. Es que lo decidimos como después. Sí, lo decimos después, pero ahorita es como nos ha encantado el título, como lo hemos decidido. Y también para que sepan, es lo que Dios te ha enseñado siendo mamá. Nosotros siempre hemos buscado como en el mes de mayo tener testimonios o entrevistas o un podcast relacionado obviamente con nuestras queridas mamás y sobre todo con nuestra reina también. Y bueno, el día de hoy queríamos también conversar, hablar de la maternidad, pero desde la fe. Hablar de la maternidad desde la fe, desde la cruz, desde la esperanza, ya que es el año de la esperanza que el Padre Papa nos ha proclamado, digamos, este año de la esperanza. Y bueno, tenemos una invitada, Pauli. Sí, por supuesto. Para este tema quisimos invitar a una mamá que admiramos mucho, una mamá que nos inspira. Ella es esposa, es mamá de 4, es ecuatoriana, es católica, es psicóloga clínica. Queremos darle la bienvenida a Belén Bonar. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En verdad feliz de compartir y de todo lo que surja de este lindo diálogo. Ahorita tú sabes que de repente digo cosas, pero cuando decía es católica, yo te conozco desde años porque yo me acuerdo que yo iba a Pan para mi hermano, que es un apostolado hermosísimo. Compartíamos algunas cosas y siempre vi en ti una persona que se daba a los demás. Una persona maravillosa que siempre estaba dispuesta a compartir su tiempo, a compartir sus talentos. Así que de verdad es un placer poder conversar contigo. Hoy, como dijo Aleca, le vamos a dar esta arista de entender cómo la maternidad nos invita a vivir en esta esperanza que el Papa nos ha pedido. Así que para empezar, en una palabra o como quieras decirlo, ¿qué es la maternidad para ti? Creo que voy a usar probablemente la palabra más trillada, pero en verdad creo que no hay otra y muchos de las madres y padres coincidirán, pero es el amor. Pero el amor en una comprensión muy profunda, donde no solo es rosas y alegrías, sino que incluye toda esa entrega, sacrificio, amor, incondicionalidad. De verdad, la dimensión del amor que conocí al convertirme en mamá es otra. De hecho, siempre reflexionamos con mi esposo y que quizás el acercamiento más grande que hemos podido tener al amor de Dios es desde que en nuestra experiencia personal nos convertimos en papás. O sea, hemos podido comprender una milésima más de cómo es el amor de Dios con nosotros, porque luego es algo inexplicable, porque es agotador, te drena, es súper difícil, hay mucho dolor también, hay mucha entrega y al mismo tiempo es lo que más feliz te hace, es lo que más te llena el alma, es lo más gratificante, es donde quieres estar si te ponen a elegir, o sea, es simplemente incomprensible como el amor de Dios. Así es. Oye, nunca lo había visto así, como entender ese amor de Dios que a veces nos cuesta. Yo siempre hago esta comparación, como cuando tú le estás pidiendo algo a Dios y no te lo da y tú dices, bueno, si mi hijo me pidiera azucaritas a las 8 de la noche, no sé si le daría. O sea, depende, tú dices depende de la situación. Pero es como que tu papá siempre sabe más. Tú escoges tus batallas, pero tu papá siempre sabe más. Entonces, asumo que cuando llegas, ya tienes la bendición de ser papá, pues entiendes un poquito más ese Dios cuando Él sabe lo que tú necesitas. Y a veces no llega en el tiempo, pues, que esperas. Pero bueno,
qué linda descripción que nos has dicho. Sí, a mí me encantó cuando dices amor. O sea, es que a veces la gente se confunde un poco sobre el amor. Es puro enamoramiento, ilusión. Ay, todo va a ser lindo y color de rosas. Y realmente es como un poquito... no. Hay momentos en que sí todo va bien, pero son momentos, pequeños momentos que aprendemos también como mamás a atesorarlos, porque es mucho sacrificio, mucha entrega, hay muchos momentos también de dolor, hay muchos momentos también de que, no sé, de que todo es felicidad, alegría en ese momento, cuando nos dan noticias o qué sé yo, pero hay de todo, ¿no? Pero es el amor, como tú dijiste, el más grande y el que tú dices, no lo cambio por nada. O sea, esto es... Sí, es incomprensible. Exactamente. Yo quería preguntarte, ¿cuándo tú sentiste por primera vez que Dios te estaba enseñando algo grande a través de tus hijos? Algo grande. Sí, algo O sea, grande. porque creo que en verdad me ha enseñado muchísimo desde que me convertí en mamá. De hecho, algo que he como vivenciado, identificado mucho en la maternidad en relación con Dios, es como en verdad Dios tiene un plan realmente hecho desde el momento en el que nos empezó a diseñar, porque hay tantas cosas de mi vida antes de ser mamá que han hilado perfectamente con todo mi camino en la maternidad, de manera que dije como, gracias Dios, o sea, si no hubiese tenido eso hace 10 años o hace un año, este momento sería distinto, ¿ya? Y luego como el más grande, sin duda, ha sido poder vivir como la alegría en medio del dolor. Que, ¿sabes qué? Era algo que siempre ha resonado muchísimo en mi corazón. Para mí la figura de María en el Sábado Santo es una figura que tiene una especial sensibilidad conmigo. La imagen de María a los pies de Jesús, toda la vida. Y desde que mi hijo mayor tiene una enfermedad complicada, y esta figura y toda esta historia atrás de la imagen de María, de su rol como madre, me enseñaba mucho como esta capacidad de poder ser feliz a pesar del dolor, de poder creer a pesar del dolor, de poder estar ahí a pesar del dolor, que siempre lo creí, siempre dije, ay, es verdad, a pesar de los problemas en la vida, uno puede seguir feliz porque mi felicidad está puesta en algo mucho más profundo que nadie me lo puede quitar, no puede cambiar. Pero hasta que me tocaron lo más sagrado en mi vida, dije... O sea, es verdad, como que es verdad y la única manera, no hay otra explicación. Cuando a mí las personas me preguntan a alguien como que cómo lo haces, no tengo idea. Y la única explicación es que Dios sostiene mi corazón y nos ha permitido, a mi esposo y a mí en este caso, poder vivir la alegría, ¿verdad? La alegría cristiana, a pesar del inmenso dolor que sentimos desde que esto empezó. Tú dices algo lindísimo, que es que ves ver a María te transmite esta fortaleza, porque creo que tener que afrontar, digamos, cruces, no me gusta decirlo así, pero hay diferentes momentos en la vida que nos toca abordarlos desde una mirada distinta. Tuvimos una invitada hace pocas semanas que ella tenía una historia complicada y ella decía, es que tú decides cómo vas a contar la historia. Y eso me pareció súper valiente porque es difícil cuando la tormenta no para, ¿ya? Porque a veces cuando uno pasa por un dolor y ha pasado mucho tiempo, es un poco más fácil ver atrás y decir, wow, ¿cómo lo hice? Pero mientras la tormenta sigue pasando, ¿de dónde sostenerse? ¿Cómo se vive de lo incierto? Por ejemplo, nos llegan muchos mensajes de personas que reciben diagnósticos de enfermedades, tal vez, o personas que están embarazadas, ¿sabes? Nos piden bastante oración, personas que están embarazadas y nos dicen que puede ser que algo no salga bien en su embarazo. Pero ¿cómo crees que María puede ser esa compañera en ese, como tú dices, en ese Sábado Santo que muchos dicen, hay una versión que dicen que en el Evangelio que ella no sabía que iba a resucitar el siguiente día, pero hay otros que decían que sí. Entonces, en esa incertidumbre, ¿cómo María te ha acompañado en ese camino?
Es justamente eso, es una de las cosas más difíciles lo que decías, porque es como un duelo interminable. O sea, cuando uno termina de vivir una experiencia, pues la procesa, la digiere y la puede ubicar de una forma en un lugar de manera específica y encasillarla ahí y culminar incluso un proceso en este momento. En el caso de la enfermedad de mi hijo, es como algo que no tiene un fin y que está cursando, que está activo, digamos. Y es sumamente difícil, y yo me he volteado a admirar mucho más a María, porque entregar un hijo a la voluntad de Dios, por más de que uno está convencido de que es lo mejor y que aunque no lo entiende, incluso yo personalmente confío en la grandeza de Dios, y aunque a veces de broma diga como que estos son tus retorcidos planes, Dios, o sea, porque está bien, entiendo que es el mejor, pero sí que está retorcido, o sea, seamos honestos, o sea, las cosas como son, así. O sea, de verdad, ¿cómo? O sea, ¿cómo uno... y en verdad lo que más he admirado de María es la fe, eso, más allá de si sabía o no sabía, o sea, creer que era lo mejor, que era el plan, y soltarlo. Eso no es una cosa que se pasa todos los días, o sea, y de verdad, yo creo que confiar en Dios y en sus planes, como que para mí ha tomado otra dimensión, otra forma en medio de este camino de la enfermedad de mi hijo. Bueno, creo que me estoy adelantando a otros temas. Porque aparte, lo que nosotros también vemos en María, es que ella es como que, al menos yo creería, es la única que nos va a entender por el dolor que pasó por su hijo, cómo ella tuvo que acompañarlo a su hijo en todo este dolor, y cómo ella lo acompañó con esa fe que tú dices, y es ella la que nos puede enseñar cómo hacerlo. O sea, ¿quién mejor que ella que enseñarnos a nosotros a cómo acompañar todos estos momentos de dolor que muchas veces podemos tener? Y la verdad es que a kilómetros de distancia de ser como María, para mí mi relación con Dios y María siempre han sido muy cercanas, muy cercanas. De hecho, yo le agradezco a Dios haberme enamorado de Él antes de vivir las cosas que he vivido últimamente, porque de lo contrario no hubiera resistido. O sea, ahora yo soy una fan enamorada, yo digo, o sea, como que yo nunca cuestiono a Dios por las cosas que pasan, sino que Él solo es autor de las cosas buenas de mi vida. ¿Ya? Entonces, Él está conmigo en las difíciles, Él es autor y promotor de todas aquellas buenas, pero pues yo no concibo a Dios como que de una manera en la que esté pensando en lo absoluto algo malo para sus hijos, más bien obra en el bien de todos sus hijos. Y a kilómetros de distancia de María, pero como la he sentido muy cercana y creo que por algo caminó en esta tierra, sí creo que, como bueno, si pudo, es que se puede. No sé si yo puedo, pero si pudo ella, es que se puede. Y que por algo también pasó. Y esto se puede asemejar en muchas circunstancias de nuestra vida, y pues ahora al menos a mí me toca de manera muy especial porque es conectar con mamá, hijo. Entonces sí es esperanzador, aunque obviamente que puede ser desesperanzador decir, ok, es María, o sea, ¿yo quién soy? Ya. Pero no, creo que es se ve posible. Sí, o sea, por algo caminaron en la misma tierra que nosotros. Ahora que dices madre e hijo, me da curiosidad cómo son estas conversaciones que tienes con tu hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 5. 5. Con respecto a Dios, porque es curioso, hay muchas cosas que son difíciles de explicar a los niños. Tú tienes mucho talento para hacerlo, así que sería lindo que nos compartas qué preguntas tiene él, cómo tú puedes llevar este camino con sus dudas, con los días que son más difíciles que otros. Él y todos, la verdad, porque también igual creo que como que hay algo lindo de la familia que es muy apegado obviamente a María y a Jesús, de cómo los juntas a todos también en algún momento y todos aprenden a rezar, y cada uno obviamente tiene su manera diferente, me imagino, de decir y hacer las cosas. Y esa pregunta que te dice Pauli, ¿no? ¿Cómo tú los llevas a ellos a responder a esas preguntas de María, de que sigan este mismo camino, obviamente? Yo, la verdad es que algo que he tratado,
pues son chiquitos, el mayor tiene 5, de ahí todo para abajo, es que a mí algo que creo que es de las bendiciones más grandes de mi vida es que cuando yo conocí a Dios, a Jesús, a María, cuando conocí, en verdad, cuando realmente tuve como un encuentro con la religión católica, cuando ahondé más en ella, fue de una manera muy compasiva, fue muy cercana, fue muy humana. Y para mí eso lo ha sido todo en mi vida. O sea, para mí eso cambió el curso de mi vida, cómo yo conocí a Jesús y a María. O sea, en el camino y en la forma, y es algo que yo siempre he dicho, como que quiero cuidarlo. No quiero que se lo enseñen desde el temor, no quiero que se lo enseñen desde lo lejano, de lo alto, no quiero que se lo enseñen desde el deber cumplir, del deber ser. Quiero que sea ese amigo cercano, o sea, realmente tú, hablamos de tú a tú, así, ya, porque a mí me resonó, allá en la adultez ellos escogerán cómo se conecta mejor con cómo es su espiritualidad. Y entonces yo sí he tratado, como son súper chiquitos, de moldear un poco las vivencias, las tradiciones católicas, el entender a Dios, la figura de María, de una manera muy aterrizada, muy concreta, a través de actividades muy sencillas. De hecho, ahorita a puertas de Semana Santa, bueno, que lo van a ver después de Semana Santa, pero es una de las épocas, de hecho, entre Navidad, las que es más fácil tener actividades concretas, sencillas con los niños, y particularmente con mi hijo el mayor, con Juanse. En verdad creo que al igual que en mi experiencia, probablemente con menos tiempo, obviamente por su edad, haber conocido antes a un Dios bueno, amoroso, cercano, como dice él, superpoderoso, porque tiene superpoderes, porque todo lo puede hacer y en todos lados está, le ha ayudado mucho. De hecho, hace poco tuve un internamiento y pues, me desgarró el alma en ese momento, y luego me dejó pensando muchísimo, porque en medio de su dolor, era una emergencia, él gritaba, lloraba, y en medio de todo su dolor y todas las cosas que decía quejándose, dijo: a mí no me van a curar los doctores, gritando, ¿no? A mí me va a curar Dios. Yo en ese momento solo se me agarró el corazón de escuchar la profundidad de lo que sentía y lo que estaba viviendo, obviamente, pero después decía como wow, o sea, 5 años. O sea, como, y no creo que es todo mérito de nosotros, o sea, creo que nosotros como instrumento de Dios 100%, y ahí el mayor porcentaje lo ha suscitado Dios en su corazón, y que en verdad es una real esperanza y aliento para él. De hecho, muchas veces pregunta como que Dios me quiere curar, o sea, que es una pregunta compleja para, o sea, para desmenuzarla con un niño pequeño, pero asimismo creo que para él el tener no tanto una escuela formal, honestamente no es que hemos hecho un catecismo en casa, pero gran parte se ha dado o de la simple vivencia de acompañarnos a la misa, o de ver en nosotros, o de ver en toda la casa signos que le recuerdan la fe que vivimos, y a estas pequeñas actividades, lo que la escuela también apoya. De verdad ha sido como una gran herramienta para él en ese camino, y él, o sea, le pide fervientemente y con la convicción de que así va a ser, que Dios lo ayude, lo cure, o sea, pide cosas específicas. A mí me encanta la parte cuando dices como que lo aterrizamos a las edades de ellos y queremos que lo vean a Jesús, a María, como alguien cercano, como realmente como una persona que es, como dice aquí Pauli, siempre es mi pana, ¿sabes? Yo hablo con él y lo tengo aquí, es mi amigo, o sea, es algo natural, es como que algo orgánico. Normalmente antes sí se enseñaba mucho desde: tienes que hacer esto porque tienes que ser obediente con Dios y porque Dios lo pidió así. Y así están los mandamientos y no sé qué. O sea, como muy la respuesta ahí y sin nada, como un background, digamos, ¿ya? Pero ahora, de hecho, Paul y yo nos esforzamos bastante en eso ahí, en llegar a los niños y que tengamos manera de llegar a las familias y a los niños de una manera mucho más natural, que lo vean, que desde chiquito crecen con Él, con Jesús y con María, como que estuvieran aquí conversando. A ver, aquí estamos, ya, conversemos un rato, a ver, ¿qué hoy día en el Evangelio qué me querías decir? Y es una relación más directa y que nace ya mucho más natural. Y la verdad es que creo yo, de lo que he visto en las redes sociales, obviamente, que también eso es lo que o sea, se puede ver también, esas ganas de que ellos crezcan con Jesús y María orgánicamente desde chiquititos. Y me encantan todas las actividades, obviamente Semana Santa, y cómo les explicamos la parte de las estaciones y todo. Entonces eso hace obviamente que ellos se sientan mucho más acompañados desde pequeños, de una diferente manera. Sí, y en verdad que a la medida de su pequeñez,
en tamaño y en comprensión, porque en la grandeza de su fe, porque la fe de ellos es, o sea, es mucho más transparente, es mucho más, es como una meta es una meta de fe, ¿ya? O sea, porque los niños en verdad están convencidos, o sea, cada vez que mis hijos piden algo, están convencidos realmente, genuinamente que va a pasar, que Dios está trabajando en eso, que los está escuchando. Pues ha sido la verdad también, o sea, es muy nutritivo también para la fe de nosotros adultos, pero bueno, eso creo que lo que creo muy valioso y cómo no dárselo, porque para mí cambió completamente mi vida y de hecho todo el tiempo, repito, estoy sumamente agradecida con esa persona, ese momento en mi vida y esa instancia que me llevó a conocer a Jesús y María. Y uno quiere lo mejor para sus hijos y yo les voy a dar ese regalo y espero ellos podamos compartir eso el resto de nuestra vida. Yo creo que es lo que proyectas también, porque escuchándote cómo ves a ese Jesús y a esa María, yo me acordaba un poco, mi papá, bueno, yo tenía un hermano y él falleció cuando yo tenía 11 años y creo que no sé si ya lo contaba aquí en el podcast, pero lo cuento en algún testimonio, y es que siempre mi papá habló de un Dios que era sabio. Entonces no fue como un Dios castigador o ese Dios que tal vez en su corazón tuvo muchas preguntas, pero yo crecí como, después tuve un encuentro con Jesús a los 17, 18 años, pero siempre crecí con un Dios bueno, un padre que sabe lo que está haciendo. Y un papá que tal vez lloraba y nunca me transmitió a ese Dios castigador, que un poco lo que tú decías, que hay que sacar esa figura de ese Dios lejano que si no te comes la comida te va a castigar. O sea, frases que a veces no nos damos cuenta, pero qué lindo. Y es lo que yo creo que tú proyectas y los niños se dan cuenta de eso. O sea, como tú te relacionas, ellos lo sienten, porque puede ser que hay conceptos y cosas que no lo entiendan, pero esa sensación de cómo tú estás conectada con Dios y María, estoy segura que ellos lo tienen súper claro. Si los niños aprenden cómo nos relacionamos con los demás, pasa exactamente lo mismo con Dios. Y a veces creo que tenemos un poco la ansiedad o como la necesidad de que lo aprendan todo y lo sepan todo ya, y que lo vivan como se debe vivir ya. Y eso a veces es un poco frustrante y más bien crea el efecto contrario. Por ejemplo, que vaya a misa y escuche toda la misa y esté sentado tranquilo toda la misa, pero tiene 5 años. Y en verdad, pues por capacidad es muy difícil comprender lo que se dice. Tener un tiempo de 1 hora sentado en silencio o que haga el Vía Crucis tal cual conmigo al lado mío en la iglesia. Entonces, bueno, un poco de la tradición, pero obviamente los tiempos también de entender el cerebro infantil, todos nos colaboran en todas las esferas y también en la educación en la fe, y eso nos permite como aterrizar. Justo hoy compartía en mi Instagram porque yo hice unas actividades de Semana Santa para mis hijos y dije, ¿sabes qué? Puedo hacer un PDF y se lo comparto para todo el que lo necesite. Y escribiendo la guía hice una pequeña introducción y ponía como, la intención no es que lo aprendan todo en esta Semana Santa. Ya, como que vamos a agarrar una cosita de cada día santo, así de cada día, como que el servicio, ya, la última cena, vamos a hablar, o sea, un evento concreto y en eso vamos a profundizar, eso concreto y sencillo y así cada día, pero a veces como ese de que lo vivan como es, un poco nos crea el efecto contrario y terminan por no entender, por aburrirse o por no vivirlo realmente porque no está hecha la medida de sus cabecitas. Y al final no lo vive ni uno ni el otro, ni el padre ni pues los hijos, porque no lo entendió. Quieres que entienda así las 15 estaciones. Oye, ahorita se me vino otra pregunta que me da bastante curiosidad y es una de las cosas que también admiramos tú siendo mamá. Y yo siempre he pensado, de nuevo regreso a mis experiencias de vida, pero mi mamá tenía una hermana con discapacidad. Y yo siempre crecí escuchando esta narrativa que cuando alguien en casa pues necesita un poco más de atención, ¿cómo se hace con los demás hijos? Y creo que es algo súper valioso de ver cómo tú ves la manera, o sea, yo también por las redes que veo, de que todos ahí jueguen, no importa, el bebé también está ahí, pero todos están en actividad. ¿Qué nos puedes compartir de eso? ¿Cómo ha sido ese camino de a pesar de que uno tal vez necesite un poco más atención, o estoy suponiendo, pero sí, cómo hacer que los otros también no se sientan como desatendidos? Yo creo que, o sea, en la práctica habrá muchas herramientas, muchas estrategias, la realidad, pero yo creo que hay como 2 caminos para tomarlo. En mi vida con mis hijos, para ser justos con Dios,
Han habido más cosas buenas que difíciles, pero bueno, enfoquémonos ahorita para fin de la explicación en las difíciles. Han habido varias situaciones, retos puntuales de salud principalmente, o de mayores necesidades, de terapias con mi hija. Y la verdad es que o uno se vuelve loco intentando darle a todos exactamente lo mismo y pone esta mirada de pena sobre aquel que le toca faltar a clases para acompañar a la hermana en la terapia, sobre aquellas que se quedan porque el otro está hospitalizado por 3 semanas. Uno puede hacer eso o uno puede mirarlo desde una oportunidad para sembrar generosidad. Y yo creo que eso es lo que decidimos hacer en casa. En casa esto es un equipo. Y los tiempos no se reparten igual, los tiempos son de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades. Y todos somos generosos, de manera que a todos siempre se los ha involucrado. O sea, las niñas pequeñas me ayudan, mi hijo tiene ciertos aparatos de los que dependen, me ayudan, obviamente en lo que pueden aportar, a conectar, a hacer, les encantan. Saben cuando hay momentos, por mucho tiempo mi hijo no pudo alimentarse por su boca, entonces momentos donde se canceló los divertidos sábados de pizza, los almuerzos familiares, los desayunos familiares, las comidas. Navidad tampoco, porque había comida en todos lados, o sea, y creo que sí importa mucho desde qué mirada nosotros lo transmitimos. Cuando mi hija nació y nos dieron el diagnóstico que tenía síndrome de Down, que para nosotros en verdad fue una bendición y bueno, gracias a Dios estaba sana en cuanto a su salud, yo me pensé mucho en las palabras con las que le iba a contar a mi familia, porque yo sabía que de ello dependía cómo el resto iba a mirar a mi hija y a la situación como tal. Y un poco me acordé de eso porque es lo mismo que tratamos con ellos, o sea, mirarlo no desde una pena, desde un pesar, desde un sacrificio, desde mira lo que él necesita más o ella necesita más, sino de, hasta el día de hoy, muchas de las veces, y los terapistas son maravillosos, mis hijos van a las terapias con mi otra hija y están ahí o en la sala de espera o adentro, o sea, todo lo contrario, en vez de decir como que, ¿sabes qué? Faltó, nos está faltando tiempo, todo, creo que nos hemos hecho un choclón. Todo lo contrario, o sea, estamos todos con todos y hay que hacer un cambio de procedimientos complicados de mi hijo mayor, todos estamos ahí. Si es que hay que ir a terapia y se puede ir o no hay con quién dejar al uno al otro, vamos todos para allá. O sea, más bien creo que se ha tratado de cultivar como un sentimiento de generosidad y de equipo. Y en la práctica ahí se intenta. Ahí se hace lo que se puede, como se puede. Ay, no, me encanta esa manera de verlo realmente, porque, bueno, grabamos un podcast hace poco diciendo como que, hablando de esta pregunta un poco de quién... La pregunta era ¿cuál es tu hijo preferido? Creo, algo así, ¿no? No, es que estoy perdida porque María Isabel está a punto de dar a luz y yo estoy explotándola. Entonces estamos grabando muchos episodios, pero es el de prioridades a la mar. Ajá, ya, pero que ya. va a salir después. Ajá, sí, No voy a decir tanto porque no quiero spoilear el episodio, pero estuvimos justamente hablando de este tema como diciendo, ¿cuáles son las prioridades? Si tienes 5 hijos, ¿quién es el prioritario en ese momento? Ya. Y estuvimos hablando justamente de esta manera de verlo, que tú lo has dicho, no lo hablamos en ese momento y me encanta eso de, no, nosotros más bien estamos enfocándonos en la generosidad y aquí somos todos un equipo y no es que dividimos 15% para ti, 15% para ti, para que todos estamos iguales, sino que en ese momento hablamos de quién me necesita más en este momento. Entonces, si mi hijo mayor me necesita más en este momento, pues la atención va a ir hacia mi hijo mayor y así si es con la hija menor, etc. Entonces, me parece que es lo mismo, pero en otras palabras, me explico, pero me siento que no lo habíamos visto desde así, desde vamos a trabajar en la generosidad entre los hermanos. Me parece, aparte, estás desarrollando obviamente todos los valores en ellos y como familia, trabajarlo como equipo. Aquí somos un equipo y todos nos ayudamos. Y me encanta cuando dices, y ahí se ve, no se hace, ahí vamos. Es que con 4 tienes que hacerlo así, yo creo. No le gusta, pues vamos todos a la playa. Oye, y ahora que hablabas de cómo, cuando tuviste el diagnóstico de tu segunda hija, sabes que yo escucho muchos podcasts alrededor de la maternidad. No soy mamá todavía, pero me da mucha curiosidad. Y hablan mucho de que la maternidad es muy juzgada también, dependiendo de lo que estés viviendo, ¿ya? Y si bien Dios nos invita como a no caer en que nos, digamos, como que me están diciendo esto y que no nos afecte y amor y dar amor, pero a veces puede ser que la gente juzgue de un lugar que no conoce, ¿ya? Entonces es como, ¿cómo has manejado tal vez la crítica o cómo hacer las cosas? Tu vida igual es expuesta en redes sociales. Y te digo esto porque también la gente se compara mucho,
Ya, entonces, obviamente en las redes sociales vemos el pedacito. Creo que tú a veces has puesto, oigan, yo he puesto un pedacito de mi vida, como que, ¿cómo manejas esta crítica de las personas y también la comparación? Algo así. Porque creo que no solo sería en redes sociales, también es como en tu familia. En los grupos. La persona Sí. como maneja a alguien tan cercano a ti que lo maneja totalmente diferente, o te dice, yo lo haría de esta manera, o está mal esto de aquí, o en los grupos de amigas te encuentras facilito otra que no, nada que ver, así no lo diría. Claro. O sea, es que lo manejó muy bien, pero yo lo hubiera manejado así. Entonces siempre hay opiniones. Sí, sí, sí. Entonces Para esa todo. parte, sí, para Un todo. cabratuzo que le calza a todos. Sí, a ver, ahí yo creo que hay como dos autores para las dos caras de este tema. Para las críticas hacia mí, o sea, mis papás, lejos de una crianza perfecta, pero tienen todo el mérito de haberme ayudado a desarrollar una salud mental fuerte. O sea, yo sí me considero con muchas cosas por trabajar, trabajadas en proceso y por trabajar en terapia, pero una persona segura. Soy muy convencida de lo que creo. Por lo tanto, como las críticas o cuestionamientos, en verdad no me afectan tanto, me afectan como muchas personas, sobre todo probablemente temas sensibles, pero en general no es algo que me mueva el piso, como yo tengo, en cuanto al tema familiar, tengo algo muy marcado, que es como las decisiones de mi familia, las decidimos los que estamos dentro de esta familia. Los de afuera pueden decir, pueden ir y venir, y al final esa gente cierra la puerta y se queda afuera. Si su consejo me sirve o me manda al final del mundo, esa persona no se estresa, pero yo me quedo con el problema. Entonces, en cuanto a eso, creo que mucho mérito de mi papá, porque tiene que ver, sí creo, es algo muy profundo, de sentirme segura de mis decisiones, en el ámbito personal, en el ámbito de la maternidad, que es o sea, hay muchas opiniones, muchas experiencias, muchas críticas, y también la posibilidad de poner límites. O sea, yo soy alguien que, de hecho, cuando ponías el ejemplo de la familia, a mí mi familia nadie me dice nada, porque son muy claras como soy. Ni para qué ir por ahí. Ya, o sea, y si lo intentas, yo he trabajado mucho y ya puedo decir, una habilidad para establecer límites de una manera asertiva, en el que todos salgamos felices y nadie salga herido, pero que contribuyan a mi paz. Y si yo a alguien le debo algo, es a mi familia, o sea, es a mis hijos, y es por quien intentaré, pues, siempre actuar de la mejor manera, aunque a veces uno igual se equivoque. Por el otro lado, y es como el tema de como más bien la comparación, las redes sociales, la exposición. Vale aclarar que tengo una comunidad bastante sana. Igual nunca falta obviamente alguien en redes sociales que se pase por ahí malintencionado. Pero mi relación, el yo conocer a un Dios compasivo, a mí me ha permitido ser muy compasiva conmigo. Yo hoy de adulta, de psicóloga, de todo el trabajo espiritual, como que me ha permitido profundizar mucho y con mucha humildad, que es andar en verdad, es reconocer lo que uno es y lo que no es. Yo soy muy compasiva conmigo, entonces yo no me doy duro, yo de verdad nunca me culpabilizo en mi maternidad ni en ningún área de mi camino, consciente de que muchas veces no acierto y otras veces sí. O sea, si Dios es compasivo conmigo, que es quien más me ama, y luego yo soy de las que más me debo amar, para poder además amar a los demás adecuadamente, es quien me ha enseñado a ser compasiva, y creo que eso me permite como, pues, no cuestionarme muchísimas veces, siempre en todo en la vida, pero en la maternidad crees que pudiste haber hecho distinto, o pudiste haber hecho un poco más, o quizás era lo de acá, o tengo 4 hijos, no a todos estoy al 100, hoy día fue el doctor con una, le dije, la verdad, no le he hecho esa prueba que me dijo, porque mire, la vida me pasó en el último mes, entonces simplemente esto quedó en el final de la lista de mis prioridades, pero aquí estoy, para ya hacerlo, ya, o sea, y con ese humor lo digo porque es así, es como es, y yo no vine a darme látigos, o sea, entonces creo que esa mirada compasiva que la he vivido primero en mi relación con Dios, creo que me permite como sostener esto. También mirarte a ti y tú, no, como tú dices, no tener compasión contigo mismo, sí, como, a ver, tengo bastante en mi plato, vamos a manejarlo. Sí, y a mí sí ese tema me toca un montón porque, bueno, como trabajo en una comunidad de mamás, en verdad, sí, sabes que me da mucho dolor como ver cuánta culpabilidad y autocrítica hay, sobre todo alrededor de los temas de maternidad, de ser mamá, que no les pasa tanto a los papás, que en otras esferas también pasa, pero siento que en el ser mamá hay muchísimo, y
Pues es un tema que me parece doloroso y que definitivamente no solo necesita trabajo personal, sino de toda una sociedad y muchas cosas, muchos ámbitos. Bueno, Belén, para ir terminando, quisiéramos que todos los que nos escuchan se vayan con un mensaje de esperanza, como dijimos al inicio, y tal vez nos escuchan muchas mamás que están pasando tal vez por algún diagnóstico complicado, por algún momento de incertidumbre, por algún dolor. ¿Qué le podrías decir a esa mamá que dice, ya no puedo más? Creo que hay una cosa que yo venía pensando, venía en el carro y decía como que quiero compartirlo porque es una de como que los momentos más difíciles de mi fe en este proceso de la enfermedad de mi hijo. En el momento en que mi hijo recién se enfermó y bueno, fue un cuadro bien complicado, tuvo que ser trasladado en avión ambulancia, no había respuesta, fue un proceso bien complejo para poder estabilizarlo y poder entender siquiera al menos qué estaba pasando. Muchos mensajes de familias, amigos de mi cuenta que recibían tenían una frase que yo le he dicho toda mi vida, que era muy genuina, que es real, pero que a mí me hacía un ruido muy raro dentro de mí. Y ahí todos me decían como, tranquila, vas a estar bien porque Dios está contigo. Y a mí me hacía un ruido que yo simplemente leía y en ese momento me sonaba, igual la vida me estaba pasando, entonces no tenía tiempo de sentarme a decir qué es lo que no me está dejando como digerir eso, que toda la vida lo he escuchado, que toda la vida lo he sabido, que toda la vida yo mismo lo he dicho. Y en un momento me acuerdo un día que le estaban haciendo un examen que se demoró horas y estaba afuera y yo daba vueltas en ese pasillo, eran las primeras semanas de no tener diagnósticos, de estar en otro país, todo inesperado. Donde todo era desesperanzador, no había esperanza, todo era desalentador más bien. Y yo decía, ¿cómo va a estar bien? O sea, ¿cómo va a estar bien? Todo está mal, o sea, todo está mal. ¿Cómo puede estar bien si todas las posibilidades que nos dan son malas? O sea, ¿cómo todo va a estar bien si, pues los niños mueren, las enfermedades graves pasan? O sea, ¿de qué manera? Como que no me lograba entender, pero en mi amor y mi enamoramiento, porque yo soy una fan enamorada, es lo que digo, soy irracionalmente enamorada, decía, tengo que entenderlo, porque no hace sentido, es que Dios que me ama, que es mi amigo, no puede funcionar así, hay algo que no me está cuadrando. Y luego de reflexionarlo yo, de conversarlo con mi esposo, porque yo necesitaba sacarlo todo eso en ese pasillo del hospital, decía como es que al final en verdad todo va a estar bien porque hay dos cosas que pueden pasar. Que Dios obre un milagro en la salud de mi hijo o que no pase. ¿Ya? Y en este escenario, que es el que uno diría como, ¿cómo se supone que está bien? Entendí que en verdad iba a estar bien porque a pesar del dolor, a pesar de lo que implicaría, a pesar de la entrega, a pesar del sufrimiento, Dios iba a llenar ese dolor. Y no iba a estar sola, y que en verdad estar bien significaba estar con Dios, y que si pasaba este camino o pasara este camino, Dios siempre iba a estar conmigo y estar bien, y la vida en sí Dios no la prometió libre de dolor. O sea, si me hubieran prometido eso, diría, qué estafa, o sea, eso no es como me dijeron, pero no, la vida nunca fue prometida solo rosas o solo momentos alegres o buenos, sino también retos. El mismo Jesús lo vivió, la misma María lo sufrió. Entonces, cuando a veces uno cree, y creo que es lo que podría compartir, y pues si a alguien más le resuena y aporta, es que a veces uno en verdad siente que las cosas no pueden estar bien y que no están bien, y que cómo se supone que Dios está ahí si las cosas no están bien, y que en verdad es Dios quien nos ayuda a estar bien, y que Dios siempre está ahí, y que mientras esté ahí uno va a tener la capacidad de estar bien. Y vuelvo a eso de uno puede vivir la alegría en medio del dolor, aunque queden cicatrices, aunque uno de repente cargue con una maleta más pesada que antes, pero Dios es capaz de, en medio de ese dolor, darle sentido y ayudarte a eventualmente estar bien, aunque seas diferente, aunque hayas pasado por un momento que nada se sentía bien, pero solo Dios puede lograr eso. Y eso. Es que, ¿sabes qué? A veces creo que un poco lo que sentí cuando te escuchaba es que tienes puesta la mirada en la vida eterna al final del día, porque los hijos son este regalo que nos da, pero tú eres esa fan enamorada de Jesús, y al final sabes que Él te ama, y cualquiera de los dos caminos que sea, sé que pues será difícil transitarlos de cualquier manera, de la mano de Dios siempre le vamos a ir dando un poquito de sentido.
porque en ese camino seguramente, o sea, Dios es tan detallista que en ese camino Él te va dejando cositas, te va dejando mensajitos o personas o te va mandando, no sé, una canción, no sé cuál sea tu lenguaje del amor con Dios, pero Dios tiene esos detalles en el camino del dolor. Es el servicio. Y estar aquí le da algo de sentido a mi camino, por ejemplo. Bello. El servicio. Es un Dios atinado, yo le digo. Él atina siempre como... Claro, sí, tu lenguaje del amor Sí. tiene que ser el servicio. Sí, desde siempre, desde que tú la conocías. A mí me encuentra parqueos, por ejemplo. ¿Sabes que soy de detalles? El man me encuentra parqueo donde sea. 9 de octubre, Calipuché, ahí está. No, mentira. Pero qué esperanzador escucharte y muchísimas gracias por abrirnos tu corazón. No, y sabes que, de todas maneras, a mí lo que me llevo mucho es como esa reflexión que así sea por momentos difíciles uno tiene que hacer muchas veces. Y lo que tú dices, me lo repetían todo el tiempo, pero no tenía tiempo para parar en ese momento. Pero ya cuando tuve 3 horas, 4 horas, 5 horas, que igual en momentos de angustia, ponerte a reflexionar realmente lo que significa esa frase, que tanto la repiten, pero hasta que la vives, no cobra un sentido diferente. Y el hecho de que tú, o sea, nos puedes decir hoy, quiere decir que si está Dios y es el plan de Dios, Él de alguna manera lo va a hacer que tú lo puedas transitar, que tú lo puedas vivir con el dolor que lo tengas, que se lo vive, pero quiere decir que en realidad es el plan de la eternidad de Él. O sea, este es mi plan y va a estar bien. Es que cuando uno ve Él está bien desde los ojos humanos, de repente es un poco difícil. Es otro tipo de estar bien. Ajá. Hasta ver se está bien desde los ojos de quien te está diciendo que va a estar bien. O sea, ahí la comprensión es otra. Totalmente. Sí, no sé, se me pusieron por si acaso sentí que el pelo, se me erizó la piel. Con esa frase que dijiste, o sea, desde los ojos humanos es algo, ya cambia totalmente diferente cuando ya viene de Dios. Ay, Belén, muchísimas gracias por compartir en este mes este mes de las mamás, tu testimonio, tu experiencia, qué es lo que Dios te ha enseñado siendo mamá. La verdad es que nos ha encantado escucharte y de verdad te agradecemos muchísimo abrir tu corazón. Muchísimas gracias. Yo feliz, como les decía, ya me adelanté, o sea, esta es mi manera de darle sentido a lo que, como digo, a veces no tiene mucho sentido. Muchísimas gracias. No, pues a ti por inspirarnos y a ustedes por escucharnos, pues que en este mes podamos aprender más de María, que la vemos como que yo no puedo hacer lo que ella hizo, pero que esa sea nuestra motivación, de decir, ella transitó aquí en la tierra y sintió como cualquier ser humano. Entonces que podamos descansar en su corazón y que sea nuestra compañera en este camino. Pues nos vemos en la próxima. Así es, muchísimas gracias por escucharnos, qué bien se siente tenerlos aquí. Chao, chao.